Tropas americanas desembarcando en el puerto de Veracruz frente al edificio de Faros, 21 de abril de 1914, como represalia por una disputa entre marineros en Tampico. Su presencia causó agitación y tristeza en la población de México. Un puñado de gentes del pueblo y los alumnos de la escuela naval, no obstante la escasez de armas y pertrechos, hicieron frente con gran arrojo al invasor. Maplesarse a la orilla de este río. Parque y Palacio Municipal de Veracruz, con los muelles y el mar atrás. Ceñida del azul de tus cristales, tu palacio es florón de una premisa. Preside las instancias de la prisa y la locura de tus carnavales. A Veracruz, en Las Semillas del Tiempo. Archivo Casasola, Palacio Municipal de Veracruz, 23 de noviembre de 1914, cuando salen los soldados americanos y se iza la bandera nacional. Después de la matanza, otra vez el viento espanta la hojarasca de los sueños. Revolución, en Poemas Interdictos. Durante la revolución, el poeta recuerda que hubo pocos enfrentamientos militares en la zona de la Huasteca, pero no obstante sí hubo muertos en las calles de Tuxpan. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. El poeta despidiéndose de Tuxpan en camino a Veracruz, donde estudió la preparatoria, principios de 1916. Aguafuerte de Leopoldo Méndez para el libro A la orilla de este río. 50 años más tarde, recuerda el poeta este momento en Autorretrato con paisaje en Las Semillas del Tiempo. Extraño el ancho mundo de los antiguos viajes, contemplo, reflexiono, dramatizo. Sonrío a mi juventud y al brillo de sus mirajes, al fondo una atalaya y la cinta de un río. Los hermanos Maplesarse, Veracruz, 1917. Manuel, Adela, Amalia y Matilde, de izquierda a derecha. Maplesarse en Veracruz, 1920. El poeta está de pie a la extrema derecha junto a su madre. En la extrema izquierda de pie está su padre. La figura sentada y en vestido blanco es su hermana Amalia. El resto son familiares. En la Ciudad de México, los poetas Enrique González Martínez y Amado Nervo a la derecha. Unos días antes de la salida de este último en misión diplomática para el Uruguay, donde le iba a sorprender la muerte. El cuerpo de Amado Nervo fue recibido con todos los honores en Veracruz. Maplesarse aparece a la derecha en traje blanco junto a los oficiales de Marina, quienes empujan la plataforma del ferrocarril que sale de la aduana. La llegada del cuerpo de Amado Nervo a Veracruz el 1 de noviembre de 1919. Amado Nervo fue traído a México por el crucero Uruguay, acompañado por otros 3 barcos de guerra, y recibió homenaje en distintos países en su trayectoria de 6 meses desde Montevideo, donde murió, hasta Veracruz. Este ha sido uno de los homenajes más grandes y largos que se haya dado a un poeta en América.
Ceremonia luctuosa para Amado Nervo en Veracruz. Maplesarse está en el estrado esperando su turno para recitar su poema. Yo tuve una participación muy activa en esta ceremonia. Se instaló el catafalco en el teatro principal, donde tuvo lugar una velada de cuerpo presente. Soberana Juventud. Maplesarse con amigos en el puerto de Veracruz, 1919. El de en medio es Guillermo A. Esteva, también poeta, con quien maplesarse un año después compartió celda en los separos de la policía capitalina. En 1920, Venustiano Carranza es presidente de la República y jefe del ejército constitucionalista, pero tiene diferencias con Álvaro Obregón. Maplesarse es aprehendido junto con el poeta Guillermo A. Esteva por supuestas críticas al gobierno. Ambos poetas permanecieron varios días en prisión y fue gracias a la intervención de la familia de Esteva que pudieron salir libres. En Soberana Juventud, Maplesarse nos da una fiel descripción de la Ciudad de México en la tercera y cuarta década del siglo XX, tiempo en que las calandrias estaban presentes junto a los automóviles y los tranvías, cuando los militares tenían hegemonía y había mucha efervescencia intelectual y política. Manuel Maplesarse, en 1919, todavía se ve como un tímido estudiante. En 1921 y 1924, da la impresión de un hombre de mundo, seguro de sí mismo y que está conquistando las letras mexicanas. Manuel Maplesarse en 1920, año en que va a estudiar leyes en la Ciudad de México. El poema Esas cursis románticas va a consagrar a Maplesarse como poeta. Esas cursis románticas de los ojos rasgados que hemos visto en los bailes silenciosas llegar, con la mano en los senos levemente ondulados, se me espejan saludos mixtilíneos de frac. Y en la enferma sonrisa de los labios pintados, la nostalgia se asoma cuando tocan un vals. Tal parece que añoran viejos bailes pasados del invierno que nunca ya jamás volverá. Portada de Rag. Manuel Maplesarse, dibujo de Francisco Reyes Pérez, que aparece en Rag, Tintas de Abanico. Fotografía de Maplesarse en 1920, cuando escribe Rag. 1921 fue un año de mucha actividad intelectual. Maplesarse era estudiante de leyes y poeta. Estructuraba el movimiento estridentista y practicaba el periodismo. Además, era archivista en la Correccional de Tlalpan. Ramón López Velarde, 1888 a 1921. Maplesarse frecuenta a este poeta en 1921, cuando trabaja en El Universal Ilustrado. Lo consideró como un hermano mayor y su muerte le afectó y guardó siempre amistad con su hermano Jesús López Velarde. Es la emoción lo que acerca a los estridentistas con el poeta zacatecano. La admiración por este poeta es palpable en Soberana Juventud. También lo recuerda en Estrofas para un amigo, donde lo incluye con otros autores dentro de lo que es la esencia de la poesía.
A México también con Ramón López Velarde, el primero en zozobra, sin desdén para tantos, de un afán infinito, cuyo corazón arde bajo el cielo sediento de pájaros y hechizos en las altas planicies, y los que nuevos cantos trajimos de los ríos de viejos paraísos. La hoja actual número 1, fijada en los muros de la Ciudad de México a finales de diciembre de 1921, marca el inicio del estridentismo, reconocido como el más importante movimiento de vanguardia literaria en México, pero también como un movimiento renovador de todas las expresiones del arte. Fotografía de Manuel Maples Arce y Salvador Gallardo en Jalapa, 1926. Salvador Gallardo con sus característicos anteojos. Grabado sobre madera de Ramón Alba de la Canal. Salvador Gallardo, poeta estridentista y médico militar, fue el autor del libro El Pentagrama Eléctrico, 1925. Portada y grabado de Ramón Alba de la Canal. Los poetas Germán List Arzubide y Manuel Maples Arce en Puebla, enero de 1923, cuando aparece el segundo manifiesto estridentista. El poeta diplomático José Juan Tablada, considerado como el precursor del estridentismo. Tenía conocimiento de todas las vanguardias y aplaudió los ideales estridentistas. Arqueles Vela, como autor estridentista, escribió las novelas El café de nadie, Un crimen provisional y La señorita, etc. Fotografía de Álvarez Bravo. Germán List Arzubide, como escritor estridentista, publicó El movimiento estridentista, El viajero en el vértice y Esquina, libros ilustrados por Ramón Alba de la Canal y Jean Charlot. Germán List Arzubide, Máscara, obra escultórica de Germán Cueto. Germán List Arzubide, fotografiado por Tina Modotti, y una máscara, obra de Germán Cueto. Maples Arce dice en el poema Estrofas para un amigo, La máscara: tú llevabas la máscara caníbal, en que Cueto fijó tu risa abrupta, como un lírico reto. ¿Quién no te reconoce? Es ese tu retrato, y no le hace falta ni el menor garabato. En Estrofas para un amigo, Destellos: tenías tú un apetito de tiburón hambriento, yo una larga avidez de camello sediento. El mundo era tan leve, cielo, estrellas, mar, la aventura infinita como el respirar. Germán Cueto y Germán List Arzubide, fotografía de Edward Weston. También los estridentistas, en particular Alba de la Canal, Cueto y su primera esposa Mireya Cueto, entraron al mundo del guiñol. Máscara, obra de Germán Cueto. Máscara, 1926, obra de Germán Cueto. También este escultor incursionó en la pintura, como se observa en este óleo intitulado Cabeza cubista. El libro de versos vanguardistas Avión, de Luis Quintanilla, publicado unos meses después de Andamios Interiores de Maples Arce, incluye poemas escritos desde 1915.
Máscara de Quintanilla por Germán Cueto. El fusilamiento, obra de Leopoldo Méndez, fue de los primeros óleos de este artista. El tema está eficientemente sintetizado y emociona al observador. En El dueño de todo, grabado de Leopoldo Méndez de 1947, se observa la gran maestría alcanzada por este artista en la técnica del grabado. Esta obra manifiesta una dura crítica social que también fue expresada por los otros artistas estridentistas, aunque de manera más moderada. Todos estos artistas se consideraron socialistas y algunos llegaron a ser comunistas, como fue el caso de Méndez y Liszt. Dibujo en técnica mixta de Ramón Alba de la Canal. Durante el estridentismo, en la mayor parte de los artistas hay una tendencia hacia el cubismo y al mismo tiempo un regreso hacia las raíces nacionales. Maplesarse a la izquierda en el Café de Nadie, junto a Salvador Gallardo. Se reconoce a Salvador Novo en la extrema derecha. Prisma. Yo soy un punto muerto en medio de la hora, equidistante al grito náufrago de una estrella. Un parque de manubrio se engarrota en la sombra, y la luna sin cuerda me oprime en las vidrieras. Margaritas de oro deshojadas al viento. La ciudad insurrecta de anuncios luminosos flota en los almanaques, y de tarde en tarde, por la calle planchada se desangra un eléctrico. El insomnio, lo mismo que una enredadera, se abraza a los andamios sinoples del telégrafo, y mientras que los ruidos descerrajan las puertas, la noche ha enflaquecido lamiendo su recuerdo. Andamios interiores, 1922. El poeta como estudiante en Europa, 1930. Sinople heráldico, postes telegráficos, foto Eduardo Western. El silencio amarillo suena sobre mis ojos, prismal, diáfana mía, para sentirlo todo. Yo departí sus manos, pero en aquella hora gris de las estaciones, sus palabras mojadas se me echaron al cuello, y una locomotora sedienta de kilómetros la arrancó de mis brazos. Hoy suenan sus palabras más heladas que nunca, y la locura de Edison a manos de la lluvia. El cielo es un obstáculo para el hotel inverso, refractado en las lunas sombrías de los espejos. Los violines se suben como la champaña, y mientras las ojeras sondean la madrugada, el invierno huesoso tirita en los percheros. Selección de Prisma en Andamios Interiores. Maplesarse en El Café de Nadie, dibujo de Ramón Alba de la Canal. El estridentismo era un movimiento cultural que incluía todos los aspectos de la expresión artística del hombre. Ante todo, la palabra, la cual iba acompañada por las artes plásticas, pintura, grabado, escultura y fotografía. Además, en este movimiento estaba también presente la música. La cabeza de Maplesarse, grabado de Cataño, basado en la escultura de Guillermo Ruiz. Guillermo Ruiz hizo una escultura de la cabeza de Maplesarse, obra que produjo admiración entre los artistas mexicanos jóvenes de la época. Aquí vemos el dibujo de Ruiz
sobre esta obra que desapareció al caer el gobierno del general Jara. José Vasconcelos fue secretario de Educación durante la primera presidencia del general Plutarco Elías Calles. Este académico impulsó el movimiento muralista mexicano. En 1925 decide lanzarse como candidato a la presidencia. No ganó y partió al exilio. Aparece aquí jurando lealtad a su partido. Archivo Casasola. Óleo, obra de Diego Rivera, 1926. Este artista estuvo en algunos momentos asociado a los estridentistas y al igual que ellos tuvo gran interés en el pueblo de México y muchos de los temas que trató fueron tomados de la vida cotidiana. Diego Rivera sonriendo. Fotografía de Edward Weston. Caligrama de Diego Rivera para la revista Irradiador. Fermín Revueltas, pintor estridentista, pilar de la revista Irradiador. Obras de Fermín Revueltas. Acuarela y tinta Las Torres, 1924. Acuarela y tinta La Cerca Rota, 1924. El café de 5 centavos, acuarela de Fermín Revueltas, 1928, obra de arte que está dentro del cubismo y de los ideales estridentistas. Andamios exteriores, acuarela de Fermín Revueltas, 1923. En esta obra, como en otras del estridentismo, hay interés por las líneas geométricas. Danza del Venado, de Fermín Revueltas, 1933. La simplicidad de línea y bella coloración adquirida en su época estridentista sigue presente hasta el final de su vida. El Trapiche, de Fermín Revueltas, 1933. Sus cuadros se caracterizaron por su bello colorido, movimiento y simplicidad de líneas. Edward Weston, 1886 a 1958. Probablemente aquí fue fotografiado por Tina Modotti. Ciudadano de Estados Unidos, vivió en México de 1923 a 1926 en compañía de Tina, su alumna, modelo y amante. Se lo considera como parte del grupo de artistas estridentistas. Destacó en la fotografía artística de artesanías mexicanas y escenas de la vida local. Portada de Irradiador número 3. Tiene una foto tomada por Weston titulada Chimeneas y también es conocida como Acero, por ser la fotografía de una fábrica de acero. Cara de Tina Modotti, fotografiada por Edward Weston. Guitarra, mazorcas y canana, fotografía de Tina Modotti. Después que enviudó, ella fue amiga y discípula de Edward Weston. Se la considera una artista estridentista que estuvo bajo la influencia de las experiencias sociales postrevolucionarias de México. Mapresarse, Urbe, México, 1924. Los pulmones de Rusia soplan hacia nosotros el viento de la revolución social. Los asaltabraguetas literarios nada comprenderán de esta nueva belleza sudorosa del siglo,
y las lunas maduras que cayeron son esta podredumbre que nos llega de las atarjeas intelectuales. Selección de Urbe, portada de Jean Charlot. Tren sobre un puente, ilustración de Jean Charlot para el libro Urbe de Manuel Maples Arce. Los crepúsculos ajados flotan entre la mampostería del panorama, trenes espectrales que van hacia allá lejos, jadeantes de civilizaciones. Urbe. Transatlánticos en la noche, ilustración de Jean Charlot para el libro Urbe de Manuel Maples Arce. Nos recuerda el fin de las luchas navales de la Primera Guerra Mundial. Y las artillerías sonoras del Atlántico se apagaron al fin en la distancia. Portada de la revista Horizonte, ilustración de Jean Charlot, 1926. Jean Charlot, 1926, fotografía de Edward Weston. Reencuentro de Maples Arce y Jean Charlot frente a Honolulu, 1952. Obras estridentistas y post-estridentistas del pintor Jean Charlot. Mi primer diente, de 1936. Trenzando el pelo, 1927. Ilustración de Urbe, por Jean Charlot. Grabado sobre madera, de Jean Charlot. Portada de la revista Horizonte, 1926. Ilustración de Leopoldo Méndez. También vista parcial de esta revista en otras fechas. Esta publicación presentaba los ideales estridentistas. Federico Gamboa, escritor, autor de Santa, diplomático y profesor de la Escuela Libre de Derecho, recordado con respeto y cariño por Maples Arce. Manuel Maples Arce, segundo en la segunda fila a la extrema derecha, con sus compañeros de generación el día de su graduación en la Escuela Libre de Derecho, 28 de marzo de 1925. José Ángel Ceniceros aparece sentado y es el primero en la primera fila a extrema izquierda. Revueltas, Alba, Méndez. Cartel para la exposición de pintores estridentistas en la Ciudad de México, 1932. Exhibición en el Café Europa, conocido como el Café de Nadie. El evento fue el 12 de abril de 1924, según Weston. Hubo varios estridentistas presentes. Se reconoce la presencia de Liz Arzubide, Aguillón Guzmán, Fermín Revueltas y otros. Maples Arce está señalado con flecha y junto a él está Narciso Basol. Grabados de Ramón Alba de la Canal. Este pintor también firmaba como R.A.C. La primera versión del Café de Nadie, 1924, de Ramón Alba de la Canal, desapareció probablemente en una fogata cuando cayó el gobierno del general Jara en Jalapa, 1927. La figura central es Maples Arce, sentado junto a una mesa. Su brazo tiene varias posiciones, lo que da la impresión de movimiento. Hay pedazos de periódicos pegados al cuadro. Así esta obra se considera de técnica mixta, óleo y collage. Se sabe que predominaban colores grises, café y blanco. La segunda versión de este cuadro fue mucho más colorida
y el material pegado al cuadro fue distinto al utilizado en la primera versión. La segunda versión del Café de Nadie de Ramón Alba de la Canal data probablemente de 1928. Maplesarse se encuentra en el centro superior con el brazo en varias posiciones para dar idea de movimiento. Todos están junto a una mesa con tazas de café. Al lado derecho de Maplesarse está Lizarzubide con su brazo sobre la mesa, dando a entender que era el brazo derecho del movimiento estridentista. Debajo de él hay dos triángulos que representan a Cueto y a Aguillón Guzmán. La figura con anteojos a la izquierda de Maples es Salvador Gallardo. Abajo aparece Arqueles Vela con su característico mechón, y cerca de la esquina está Alba de la Canal fumando una pipa. El material pegado en la parte superior es material recortado de obras estridentistas y mencionando otros artistas estridentistas. Maplesarse durante estancia en Jalapa de 1925 a 1927, como juez, como escritor, como secretario general de gobierno. Maplesarse en Jalapa en 1926, cuando era secretario general de gobierno. Reglamenta el gobierno los colores del día, puertos tropicales del Atlántico, azules literales del jardín oceanográfico, donde se hacen señales los vapores mercantes, palmeras emigrantes, río caníbal de la moda, primavera, siempre tú tan esbelta de flores. Selección de canción desde un aeroplano en poemas interdictos. El meridiano lírico por Luis Marín Loya. 3 ensayos de Luis Marín Loya es uno de los primeros estudios críticos sobre el estridentismo. El espíritu del plan educativo por Manuel Maplesarse. Radioconferencia de 1934 para apoyo a la campaña educativa de Lázaro Cárdenas. El movimiento social en Veracruz por Manuel Maplesarse. Conferencia sustentada en la Cámara del Trabajo de Jalapa el 1 de mayo de 1927. Litografía con el título Descanso y Trabajo de Jean Charlot, 1947. Los estridentistas en Jalapa, 1926. De pie, de izquierda a derecha, Ramón Alba de la Canal, Germán Lizarzubide, Manuel Maplesarse, Arqueles Vela y Leopoldo Méndez. Calle empedrada en el viejo Jalapa, tan distinto a la visión de la urbe moderna propuesta por los estridentistas. He aquí mi poema brutal y multánime a la nueva ciudad. Oh ciudad toda tensa de cables y de esfuerzos, sonora toda de motores y de alas. Urbe, de Manuel Maplesarse, 1924. Visión de la ciudad estridentista, grabado de Ramón Alba de la Canal. Cosechadora de café, de Ramón Alba de la Canal, dibujo de tinta y carbón. No todo era cubismo para los estridentistas, aunque sí deseaban que la imagen transmitiera emoción y fuera de líneas sencillas, como una síntesis de la realidad. El general Heriberto Jara y el licenciado Manuel Maplesarse
en un agasajo en Jalapas, 16 de marzo de 1927. El estadio de Jalapa fue construido durante el gobierno del general Jara. Representaba los ideales de esa época. El arquitecto a cargo de la obra fue Modesto Roland, quien aprovechó el espacio hundido dejado por una ladrillera. El poeta Maples Arce, cuando es secretario de gobierno, envía en 1926 maquinaria para la pavimentación de Tuxpan. Simultáneamente, el grupo femenino Acción organiza bailes para recabar los fondos necesarios. Maples Arce y el general Jara en Jalapa, Veracruz, 31 de agosto de 1926. Manuel Maples Arce, secretario general de gobierno en Jalapa, Veracruz, después de la inauguración de la Convención Azucarera de 1927. Aparece con un grupo representativo de obreros e industriales. Andamios interiores, Urbe, poemas interdictos. Los 3 libros de poemas estridentistas de Maples Arce. Portada de Urbe, el poema de Maples Arce, ilustrado por Jean Charlot. Portada de Metrópolis, la traducción de Urbe al inglés por Joan Dos Passos, 1929. El grabado es de Fernando Leal, que sirve de ilustración a la traducción inglesa. La coloración fue a mano. También hubo un tiraje con un grabado de Gabriel Fernández Ledesma. Tierra y Libertad, grabado de Leopoldo Méndez. Fogatas, resplandores, maleza de la noche, cuando guiñan el ojo los soldados, se estremece en lo íntimo nuestra carne de barro, y el silbar de las balas cuchicheando tu nombre, golondrinas siniestras que amenizan el viaje. Te he sorprendido, oh México, en el instante de la lágrima, obscura muchedumbre que recorre el instinto, nuestro tropel romántico resonará en el tiempo. Los momentos se agolpan en nuestros corazones. Deja que el ruiseñor burgués se irrite la garganta. La canción maquinal de los revólveres es el único ritmo que late en nuestras manos. Selección del poema Jornada, impreso en El Universal Ilustrado del 22 de noviembre de 1928 y también reproducida por Luis Mario Schneider en su libro El estridentismo, una literatura de la estrategia. Estoy a la intemperie de todas las estéticas, operador siniestro de los grandes sistemas. Tengo las manos llenas de azules continentes. Canción desde un aeroplano, de poemas interdictos. Poemas interdictos de Manuel Maples Arce, 1927, con la traducción al francés de Edmond van der Kamen, 1936. Óleo de Leopoldo Méndez para el libro Poemas interdictos, en el cual Maples Arce aparece como el jefe de una estación. Yo soy una estación sentimental y los adioses pitan como trenes. Es inútil llorar. En los contornos del crepúsculo, ventanas encendidas hacia los rumbos nuevos. Palpita todavía la alondra vesperal de su pañuelo. Partida, poemas de la lejanía, en poemas interdictos.
Carlos Noriega Hope, director del Universal Ilustrado, caricatura de Ramón Alba de la Canal. Autorretrato caricaturesco de Ramón Alba de la Canal, RAC, el pintor fumando su pipa. Dibujo de Bolaños Cacho para el poema TSH. Apareció en el Universal Ilustrado el 5 de abril de 1923. El poema de la radiofonía de Manuel Maples Arce fue leído por el autor el 8 de mayo de 1923 en la inauguración de la estación radiofónica La Casa del Radio. El reloj de la luna mercurial ha ladrado la hora a los 4 horizontes. La soledad es un balcón abierto hacia la noche. ¿En dónde estará el nido de esta canción mecánica? Las antenas insomnes del recuerdo recogen los mensajes inalámbricos de algún adiós deshilachado. Selección de TSH, Telefonía sin hilos, en Poemas Interdictos de 1927. El automóvil sucinto tiene a veces ternuras minerales para la amiga interferente entregada a las vueltas del peligro. He aquí su sonrisa equilibrista, sus cabellos boreales y sobre todo el campo desparramado de caricias. Selección de 80 horsepower en Poemas Interdictos. Maples Arce en 1928. Maples Arce con compañeros de campaña política en 1928. A la derecha, Adalberto Tejeda, quien al igual que su padre llegó a ser gobernador de Veracruz. En Orizaba me invitó el general Obregón a continuar la gira en su compañía y luego nos dirigimos rumbo al sur, llegando a Minatitlán y Puerto México, donde tomé la palabra como candidato por aquel distrito. Soberana Juventud. El licenciado Manuel Maples Arce en 1928 obtuvo la diputación de Acayucan y Minatitlán en la legislatura de Veracruz. En 1930 termina esta diputación y parte para estudiar francés y leyes internacionales en París, donde permanece más de un año. Encuentro político de Maples Arce, traje oscuro en el balcón superior, en Puerto México, 1928. El poeta contendía para diputado local de Acayucan y Minatitlán, mientras que A. Tejeda iba para gobernador y Álvaro Obregón para presidente. Maples Arce regresa a México después de un año y medio de estudios en Francia y se reintegra a la política nacional, haciendo campaña para obtener la Diputación Federal del municipio de Tuxpan, 1932. Paisaje de Ramón Alba de la Canal, técnica de collage. Identificación de Manuel Maples Arce como diputado federal, 1932, cuando representó a Tuxpan. Propaganda de esa época. Maples Arce ya como diputado federal para el distrito de Tuxpan, 1932 a 1934. Acompaña al presidente Calles y al licenciado Portes Gil. El poeta tiene la presidencia de la Comisión de Educación y nos dice
en soberana juventud, a pesar de todo, algo conseguí al sacar adelante la ley que consagró definitivamente la reforma de la autonomía universitaria. Retrato psicológico de Manuel Maples Arce, grabado de Jean Charlot. En 1932, Maples Arce pasa unos meses en Nueva York para mejorar sus conocimientos de inglés. Ahí lo fotografiaron acompañado de Ignacio Millán y la señorita Bloch. Narciso Bassols fue un brillante político. Llegó a ser secretario de Hacienda y después secretario de Educación bajo las órdenes del presidente Lázaro Cárdenas. Bassols está sentado entre Maples Arce y Miguel Alemán Valdés. En el centro de la foto, primera fila, con un grupo de maestros en 1934, cuando el poeta era colaborador de la Secretaría de Educación. Las novias de juventud. Maples Arce hizo versos amorosos para Gloria Campobello e Idolina Romagnoli. Además menciona a Celia y Sigma en su poesía estridentista. Natura es un enigma que pone como estigma su sexo al tulipán. Desde su verde entraña la vida es miel de caña, azúcar de Arrayán. Serenata pueril en Semillas del Tiempo. El poeta con Celia, el poeta con Sigma. Su verdadero nombre es desconocido. El poeta con una prima en Jalapa. ¿Acaso fue la última novia antes de partir a Europa? Se desconoce su nombre, pero se cree que inspiró el poema Canción Antigua. Por el camino de Jalapa a Coatepec, una tarde de verano a las 3 me declaré. La primera dijo, ¿quién sabe? La segunda, lo pensaré. La tercera bajó los ojos y ya no supe después. Cuando pasaron los años y a Jalapa regresé, no había bosque ni muchachas. Muerto estaba mi querer. Canción Antigua, en Las Semillas del Tiempo. La revista Crisol de 1931 tiene portada de Fernando Urbina. En este número aparece un artículo de Maples Arce conocido como El Espíritu Nuevo, el cual se reimprime en Incitaciones y Valoraciones. El poeta y diplomático Enrique González Martínez, cuando todavía era maestro en la preparatoria, tenía ideas particulares sobre la enseñanza de la literatura, incluía la introspección y recomendaba la imitación de la poesía del pasado, es decir, la retrospección, metodología que iba a ser criticada por los estridentistas. Antonio Caso y Enrique González Martínez, destacados miembros del Ateneo de la Juventud, fotografiados durante una premiación a la labor académica realizada en la preparatoria. Jaime Torres Bodet admiraba y defendía a su mentor González Martínez, quien recomendaba para aprender a escribir poesía, imitar los poetas del pasado, lo cual era contrario a los ideales estridentistas. Esto trajo enfrentamientos entre los poetas estridentistas y los estudiantes de la preparatoria, algunos de los cuales formaron el grupo de los contemporáneos. Más tarde, las diferencias incluyeron rivalidades en la obtención de cargos gubernamentales. Además, no concordaban en cuanto a la filosofía política y la orientación sexual de varios de ellos. No obstante, al final de sus vidas, todo esto quedó atrás
y ambos escritores pueden verse en paz, aunque a distancia. Ambos escritores en Panamá cuando llega al aeropuerto Torres Bodet. Torres Bodet en la preparatoria. Torres Bodet en los últimos años de su vida. Pellicer fue un poeta admirado por Maples Arce, aunque formaba parte del grupo de los contemporáneos. La amistad entre ellos data de la época en que eran estudiantes en México y persistió hasta el final de sus vidas. F.T. Marinetti, el líder de los futuristas italianos en 1908, exaltaba al maquinismo y consideraba que el arte debía tener movimiento. Paisaje industrial de Gabriel Fernández Ledesma está dentro de los ideales estridentistas. Pronto llegaremos a la cordillera, oh tierna geografía de nuestro México, sus paisajes aviónicos, alturas inefables de la economía política, el humo de las factorías perdidas en la niebla del tiempo, los rumores eclécticos de los levantamientos. Noche adentro, los soldados se arrancaron del pecho las canciones populares. Selección del poema Revolución, en Poemas Interdictos de 1927, autor Manuel Maples Arce.